Y el sábado 28 de noviembre quedó estipulado la institución del campeonato de escaramuzas dentro del torneo nacional de feria La Charrería Nos Une. Aquí iniciando nada menos que la escaramuza Las Valentinas, con la punta de Fanny Valentina Díaz, así como de Rocío Mendoza Cruz. Estas niñas lograron el segundo lugar de este gran torneo al acumular 10 de punta, teniendo 304 de base en su hoja de calificaciones, con 36 adicionales. Sin embargo, tuvieron 232 de infracción, por lo que totalizaron 118 puntos. Pero eso sí, respondiendo a la convocatoria de la organización del tercer torneo nacional de feria La Charrería Nos Une, con la cual se presentan y escriben historia al instituir este campeonato de escaramuzas 2015. Disfrutemos de su actuación. Y en México, con el mejor amigo del hombre, el pozolito, en el concepto giros, la elegancia, gira, y sale nuevamente de esta forma. Señoras y señores, y esto es la belleza, el dominio, la majestuosidad de Espinosa. Cruzan, y luego giran y giran. Y entran, y miren qué bonita coladera, miren nada más la preciosidad, la elegancia, la majestuosidad, la belleza presente, todas girando y todas saliendo. Los charros del relicario hicieron su participación en punto de las 11 de la mañana del sábado 28 de noviembre, abriendo con la cara de caballo de Jaime Coello, quien arrancó recio desde el partidero, le habló a su caballo y logró 16 metros en 2 tiempos para que a la base de 20 sumara 13 de la punta. Aquí lo tenemos con el ángulo desde el partidero, cómo se acomoda perfectamente el pinto en Rocillo y se lleva 13 adicionales. De los lados obtuvo 3 de cada uno de ellos, y en los medios también se lleva 1 para cada sentido, y con ello acumuló 41 muy buenos puntos, pero como tuvo 2 de infracción, se conformó con 39 unidades. Pero en el coleadero acumularon 64, abriendo Carlos Moguel, quien obtiene media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 y 30 en sus 3 derribes. Juan Espinosa aguantó los reparos del toro para tener base de 14 con 5 adicionales y 1 de tiempo para 20 muy buenos puntos, mientras que la terna se les fue viva y nos vamos por ello a la jineteada de Berraín Castellanos, quien trató de aguantar los fuertes y constantes reparos de la yegua. Sin embargo, al último lo desmonta y se lleva solamente el aplauso del público. En las manganas a pie, Jorge Burguete falla la primera, pero en la segunda de sus oportunidades cuaja perfectamente los cuartos delanteros de la yegua y con remate de rodada acumuló 22 muy buenos puntos, repitiendo la dosis en la tercera, pero como remató de encontrada acumuló 23 y con 3 de tiempo llegó a 48 unidades, para que en las de a caballo Jaime Coello lograra la primera oportunidad de 23 unidades y cerraron con el paso de la muerte de Berlaín Castellanos, calificado de 23 puntos, terminando en 240 del lugar número 13. Aquí lo tenemos preparándose para apearse. Ahí está, venga el aplauso. Llegaron los charros de Huichapan al torneo nacional de feria La Charrería Nos Une, iniciando con excelente cara de caballo para la categoría alto nivel deportivo, ya que Gustavo Villeda logra a la base de 20 agregar 18 metros en 2 tiempos, bien montado en esta excelente cabalgadura proveniente del rancho Hopis de Tabasco, acumula 15 única y exclusivamente en el movimiento de punta, aprovechando la excelente manufactura del rectángulo que precisamente Gustavo supervisó en este torneo. Del rectángulo alterno se llevó 2 del primer lado, 3 del segundo y 1 de un medio para 41 puntos, teniendo 1 de infracción, con lo que logra el campeonato individual empatado con 40 muy buenos puntos. Aquí vemos el segundo medio que no fue pagado, rebasó la línea de los 50 metros al momento de presentar la ceja y así se lleva los aplausos Gustavo Villeda de Charros de Huichapan. Leonel Osornio
cuaja pial en su primera oportunidad, remolineadas adelante de 20, asegurando la faena, sacrificando distancia y canilla, pero aporta buenos 20 puntos. Y en la segunda de sus oportunidades, se le va el pial hasta las verijas y desafortunadamente no le cuenta, por lo que se conforma con los 20 puntos de la primera oportunidad. Del coleadero sacaron 72, abriendo Napoleón Reséndiz, quien logró esta media derecha de 10 con 3 de distancia en su primera oportunidad, sacando el colmillo, y a pesar de que el toro se le regresó, logra derribarlo y fue el mejor del equipo con 33 puntos, a lo que Benjamín Martínez también respondió con media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 en su primera oportunidad. Víctor Martínez montó al poderoso toro, el cual no lo dejó acomodarse al momento de salir y fue desmontado, no llevándose ni puntos adicionales en el apretalamiento. La terna en el ruedo fue consumada por Raúl Osornio con el lazo de cabeza de 27 en su primera oportunidad, y a pesar de que el toro presentó dificultades, Uriel le puso el pial de ruedo calificado de 31 puntos después de que lo acomodó perfectamente Raúl Osornio para llevarse 58 de la terna. Pero observen la mejor jineteada de yegua de todo este torneo, presentada por Benjamín Martínez, el ex campeón nacional de esta faena, quien tuvo base de excelente de 22 con 2 adicionales para 24 muy buenos puntos. Observen cómo la yegua no cesa en sus giros, está reparando, y aún así Benjamín, poco mareado, pero aseguró su faena y limpió del pretal de grapas. En las manganas a pie, Napoleón cumplió con la segunda oportunidad, calificada de 28 ya con 3 de tiempo ahorrado en la realización de la faena, y en las de a caballo, Raúl Osornio falló la primera, pero en la segunda de sus oportunidades, con remate caro y 11 de floreo, acumula 27 puntos a la hoja de calificación de los charros de Huichapan, mientras que en la tercera acumula otros 25, ya que la presenta de bigotona con 11 de floreo para cerrar en 55 unidades y 293 hasta ese momento. Benjamín Martínez realizó el paso de la muerte con 2 adicionales, pero 2 de infracción, acumulando 20 puntos, ya que como vemos cayó mal montado, cerrando en 313 del lugar número 4, es decir, el primer equipo que se quedó fuera de la gran final en la categoría alto nivel deportivo, los campeones nacionales del 99, Charros de Huichapan. Y para cerrar la competencia matutina tenemos a los Charros del Dorado de Huastepec, de la familia Pacheco Arena, quienes iniciaron precisamente con el mayor de la familia, Pedro Pacheco Arena, quien arranca recio desde el partidero para que a la base de 20 agregara 13 metros en 2 tiempos y con ello sumar 10 de la punta. Aquí lo tenemos con el ángulo desde el partidero, cómo se acomoda perfectamente la cabalgadura y recorre más de la mitad del rectángulo de punta. En el alterno logró 3 del primer lado, 2 del segundo, 1 de cada uno de los medios para llegar a 37. Sin embargo, tuvo 3 de infracción, así que iniciaron los dorados con 34 puntos. Nos damos a los piales, donde el eje motor del equipo, don Pedro Pacheco Cuevas, cuaja la primera oportunidad, pero se le fue hasta las verijas, así que se quedó con las ganas de acumular puntos. Pero en la segunda de sus oportunidades se desquita y presenta excelente pial de 26, ya que fue remolinado hacia adelante de 20 con 4 por el relleno de madera, 1 de distancia y 1 de canilla, con lo cual aporta 26 totales. En el coladero sumaron 86, abriendo Alfredo Pérez con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. El mejor del equipo fue Adrián Mendoza, quien abre con redonda derecha de 12 y 1 de distancia para 13. La segunda fue de media derecha de 10 con 2 de distancia, y la tercera de sus oportunidades también logra media de buen lado, pero antes de los 30 metros, y con ello aportó 38 muy buenos puntos de sus 3 derribes. Raimundo Ramos no se quiere quedar atrás y cierra con media derecha de 10, 1 de distancia para 11, y así el equipo llegaba a la jineteada de toro con 146 hasta ese momento. José Juan Rivera aguanta los reparos del toro, teniendo base de 14, con 4 adicionales y 1 de tiempo para 19 puntos, mientras que la terna en el ruedo fue consumada por Raimundo Ramos, quien presenta el lazo de cabeza en su primera oportunidad de 28 unidades, y el pial de ruedo fue de Víctor Flores, calificado con 26 muy buenos puntos, rematando de esta manera, cuajando
y derribando al toro limpiamente. La yegua no reparó, por lo que nos vamos con la participación de Raimundo Ramos, quien falló la primera oportunidad, pero en la segunda acumula 12 adicionales en el floreo, teniendo base de 12, rematando de rodada para que así con el adicional por chorrear y derribar a cuadril acumulara los primeros 25 puntos. En la segunda de sus oportunidades se luce una vez más con los 12 adicionales al floreo. Aquí observamos cómo realiza todos los movimientos y remate caro de contrabigotona encontrada, con lo cual se lleva 3 adicionales por la manera de rematar y llega a 28 puntos, con lo cual cierra su participación con 2 de tiempo en 55, dejando al equipo en la pelea con 283. Víctor Hugo Flores cumplió con la primera oportunidad en las de a caballo, llevándose 11 adicionales en el floreo, base de 12 para llegar a 23 y con 2 de tiempo aportar 25, dejando al equipo en 308 hasta ese momento. Así que Francisco Ramírez se sacó la espina de que la yegua no le reparó y en el paso de la muerte lo asegura de 23, quedando con 331 y clasificando en el tercer lugar a la gran final de la categoría alto nivel deportivo, los Dorados de Huastepec. En su primera participación en el torneo, la charrería nos une.